Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentado la semana pasada, destaca que los mercados mundiales de drogas se transforman rápidamente a medida que la tecnología, los nuevos tipos de drogas y la inestabilidad mundial ofrecen oportunidades a los traficantes. Hay noticias que tienen que ver con México, con su participación en este mercado como generador y como consumidor. Y también hay balances relevantes que queremos conocer, como el de la académica y abogada, la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe. Bienvenida al programa, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué novedades tiene con respecto al reporte anterior este informe, doctora? Bueno, a ver, yo creo que la principal novedad es esto que mencionabas ahora acerca de cómo se van las organizaciones acomodando ante los esfuerzos por detener el tráfico, la venta, la producción de sustancias ilícitas. Creo que ahí hay dos cosas que son importantes. Una tiene que ver con la aparición de nuevas sustancias, las sustancias sintéticas que son pues mucho más peligrosas para la salud que las sustancias orgánicas, digamos, de origen vegetal, como la marihuana o el opio. Cómo esto se ha acelerado muchísimo, ¿no? Según este informe, se reportaron pues casi 800 sustancias psicoactivas, de las cuales 118 fueron reportadas por primera vez en este informe que se está reportando. Es decir, no es que la prohibición esté deteniendo la existencia de sustancias peligrosas como puede ser el fentanilo, sino simplemente está empujando a que se creen nuevas sustancias que son aún más riesgosas para la salud porque pues no se conoce bien los efectos, la potencia, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tiene que ver con la descentralización de los esfuerzos que están llevando a cabo los grupos de crimen organizado para poder producir, traficar y vender estas sustancias. Entonces, mientras antes lo que hacían era controlar una ruta, un puerto grande, ahora lo que están haciendo es enfocándose o descentralizando los esfuerzos. Entonces en lugar de grandes laboratorios, hay muchos pequeños laboratorios que hay en las ciudades y están entrando por los puertos más pequeños o incluso produciendo las sustancias de manera casi casera en los lugares de destino. Es decir, ante la persecución y la prohibición, lo que se ha logrado es cambiar el mercado y la forma en la que se producen estas sustancias. Y ahora pues estamos viendo que hay riesgos en los puertos más pequeños, de las ciudades más pequeñas, donde ahora está entrando. Y claro, pues eso lleva a que haya corrupción, haya violencia, Ujú. y se desestabilicen estos lugares, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que están mostrando los datos de este informe es el profundo fracaso de una estrategia que lleva años sin funcionar. Cada vez vemos más sustancias que aparecen que son mucho más riesgosas. Creo que el ejemplo de los opiáceos es muy claro, ¿no? Estaba la preocupación por el uso del opio, de la heroína. Se ha tratado de detener eso y lo que se logró fue no solo la aparición del fentanilo, o sea, del fentanilo ilegal, sino que esta sustancia se hiciera mucho más poderosa y que esté en todos los mercados, ¿no? Y eso es lo que seguimos viendo. Se prohíbe la cannabis y entonces empieza a haber cannabis sintéticas que son mucho más riesgosas o incluso que son sustituidas por otras sustancias como las metanfetaminas. Doctora Catalina Pérez Correa, profesora del CIDE, abogada, el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de Naciones Unidas, ¿qué le dice a México? ¿Qué dice de México como proveedor, como generador, particularmente en el tema de metanfetaminas, fentanilo y como consumidores y en su política pública? Sí, a ver, ahí me parece que es muy claro cómo México lo que ha hecho de nuevo es transformar
sus sistemas de producción. Ya no es la cannabis, una de las principales sustancias que produce, sino ahora las metanfetaminas. México se ha convertido en un actor muy importante en la producción de metanfetaminas, pero ahora, además, lo que estamos viendo es un aumento en el consumo de estas sustancias, que son mucho más riesgosas, de nuevo, que otras sustancias. Si antes era principalmente la cannabis, la sustancia ilícita más consumida, ahora son las metanfetaminas, por lo menos desde el punto de vista de las instituciones que lo reportan, ¿no? Que es las instituciones de seguridad que lo reportan. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio en el consumo, no nada más en términos de que se aumenta el número de personas que están consumiendo, sino también se está consumiendo sustancias, de nuevo, que son mucho más riesgosas, ¿no? Y ya no es cannabis, sino ahora metanfetaminas. Y México tiene pues un lugar preponderante en el mercado mundial en términos de la producción de estas sustancias. Hemos seguido su crítica desde hace muchos años a este prohibicionismo, doctora Catalina Pérez Correa, y en algún momento, yo recuerdo quizás antes de el sexenio del presidente López Obrador, había como una expectativa de que quitar la prohibición de la marihuana y al mismo tiempo abrirle la puerta a otras alternativas de justicia, a reinserción de grupos criminales, pues abriera en México un capítulo diferente para abordar el tema de las drogas, pero al parecer estas expectativas se quedaron en ello y no sé qué tanto tenemos todavía una rendija para que podamos reflexionar como país y traducirlo en cambios de política pública sobre este fracaso del prohibicionismo. Sí, a ver, ahí creo que pues están las decisiones de la Corte. Tendría que haberse cambiado. Hay una promesa que se ha incumplido en torno a eso, pero además me parece que ahí también hay algo que es importante, interesante de lo que dice este informe y que tiene que ver con las distintas formas de regulación que existen sobre la cannabis, ¿no? Entonces está el caso uruguayo, que es una regulación mucho más estricta, la regulación canadiense, que es más basado en la justicia social, en compensar los daños que la prohibición ha hecho en ciertas poblaciones. Y luego están los distintos modelos regulatorios que hay en Estados Unidos y esos son estatales, no federales, ¿no? Ujú. Y me parece que es interesante porque lo que están ahí señalando es cómo ha aumentado, por lo menos, el consumo como admitido, ¿no? Claro, porque esto, en realidad no podemos saber si se aumentó el consumo o simplemente por el hecho de ser legal, más personas están dispuestas a reconocer que están consumiendo. Pero lo que me parece interesante es que todos estos distintos modelos regulatorios lo que nos permiten ver ahora de manera muy clara es qué consecuencias tienen los distintos modelos. Entonces, en los estados en los cuales se comercializa libremente, se anuncia, hay menos restricciones a la compra de cannabis, a la producción de cannabis, que son cada vez más potentes, que esto, por ejemplo, sí lo menciona el informe, la aparición de ahora marihuanas que son muy potentes y que sí logran o tienen efectos adversos a la salud que son muy claros, ¿no? Y entonces, bueno, la importancia de que se aprenda de todos estos modelos regulatorios para saber cómo se tendría que regular de tal forma que se regule con la salud en el centro, ¿no? Entonces, no es nada más regular en términos de prohibir y permitir lo que sea, sino pues la importancia de que no se permita anunciar, de políticas de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, para que se atrase la edad del primer consumo y lo importante que es esto, de limitar la potencia de las cannabis legales para que no tengas problemas de salud posteriores, ¿no? Que haya trastornos psiquiátricos o psicológicos que afectan producto de estas marihuanas que son tan potentes. Bueno, ahí ya tenemos muchos ejemplos de regulaciones que funcionan y regulaciones que no funcionan y que se pueden llevar a cabo. Hay una obligación constitucional ya en México, hay una promesa política de hacerlo y simplemente pues no se avanza y siempre se dice que no estamos listos, que por otro lado vendrá, pero pues también lo que estamos viendo es que ahora
Estados Unidos está exportando de manera ilícita la cannabis que producen y entre otros países, pues esa llega a México, ¿no? O sea, pasamos de ser uno de los principales productores de cannabis en el mundo a ahora ser un país de importación de cannabis desde Estados Unidos. Estamos conversando con Catalina Pérez Correa, académica, abogada, profesora, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, sobre este Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En términos de lo que fue la despenalización el consumo de marihuana bajo el argumento pues del desarrollo de la libre personalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora, ¿cómo va la aplicación legal de esta resolución? Porque estaba pendiente que el Congreso hiciera definiciones, ¿no? No, no se ha hecho nada. O sea, no se ha hecho nada, se abandonó esas iniciativas. Están en la congeladora y no se han puesto mucha atención al respecto. Y creo que esa es una de las demandas que han hecho distintos grupos, no nada más de usuarios de cannabis, sino también de salud pública, de seguridad. Oye, y yo nada más quería aclarar que yo ya no estoy en el CIDE. Ok. eh, Solo para dejarlo Sí, ahí claro, está ya bien. no Eso trabajo en el centro de investigación. Pero bueno, ¿trabaja me dónde, parece que perdón, sí, para tenerlo registrado? ahora estoy en la Asociación para el Estudio de la Política de Drogas. Ah, perfecto. No, y me parece que este punto sí es pues muy importante. Se ha abandonado por completo la agenda y ahí siguen sucediendo cosas y seguimos en la prohibición. Y de nuevo, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es cómo se transforman los mercados ilícitos, cómo las organizaciones criminales se atomizan, se descentralizan, se sustituyen las sustancias menos riesgosas por sustancias más riesgosas y el tema no avanza y no avanza y no avanza y casi todos los esfuerzos que se hacen son en materia de seguridad y no en materia de salud pública, que eso fue también Exacto. una de las grandes promesas que hizo el gobierno de López Obrador y que pues en realidad no tiene, no podemos ver ahí que realmente hubo fuera de las campañas que se llevaron a cabo, en el cual nomás se dice que en el mundo de las drogas no hay final feliz, pues ¿dónde están los recursos para prevención del consumo de los jóvenes? ¿Dónde están los recursos para dar información, para hacer políticas de reducción de riesgos y daños, para que la gente, si va a consumir, por lo menos que lo hagan de manera inteligente, que lo hagan con información y decidan no simplemente metiéndose una pastilla a la boca, sino que sepan realmente lo que están consumiendo, cuáles son los riesgos de eso, pero no simplemente estigmatizando el consumo, porque eso pues ya lo sabemos, lo hemos visto año tras año, eso no previene el consumo de los jóvenes. Lo que necesitan es información y necesitan saber y que el Estado tome control de los productos que se venden para proteger la salud de las personas, que si vas a consumir un cigarrillo de marihuana, sepas qué tiene ese cigarrillo, cuál es la potencia que tiene, que no tenga pesticidas, que no tenga fibra de vidrio, que no tenga, vamos, distintos contaminantes. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Justamente, pues, eso es en lo que nos ha quedado debiendo el Congreso y que además, pues, están en violación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Congreso? ¿Establecer una legislación secundaria o Pues tendrían que hacer definir tipos de consumo? a ver, yo creo que, o sea, lo que tendrían que hacer es una ley completa en el cual se regule el mercado de la cannabis. No simplemente que se emita reformas a la ley en las cuales, ahorita lo que está pasando es que es permiso por permiso para que se pueda cultivar y se pueda transportar, se pueda poseer cannabis, y lo que tiene que haber es pues un reconocimiento de que existe un mercado de cannabis, un mercado nacional que la gente consume, y cómo queremos que sea ese mercado. Por eso decía yo que es muy importante revisar qué pasa en otros países, qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo está funcionando, y optar por la mejor política pública y ahí, con base en eso, con base en la evidencia de otros países, emitir una ley que regule el mercado y entonces se prohíba, por ejemplo, la publicidad como se hace con el tabaco, no se permite
permita el consumo para menores de edad, que haya campañas publicitarias para prevenir el consumo en menores de edad, que se ponga información de con qué se debe y con qué no se debe mezclar la cannabis. En fin, ¿no? Hay toda una serie de aspectos que tendrían que regularse, que discutirse, que decidirse, y pues para tener un mercado lícito en el cual pues se ponga la salud al centro y no nada más pues como es tapar el sol con un dedo, decir no queremos regular, no está sucediendo, que sigan los consumidores o las personas usuarias consumiendo sin saber qué es lo que están consumiendo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es un gran adeudo que tiene el gobierno actual, el Congreso actual, y no es nada más un adeudo moral, es un adeudo en el cual pues están simplemente ignorando una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Brevemente, en el último minuto que nos queda, doctora Catalina Pérez Correa, ¿algún país que sea referente donde la prevención no es criminalización? Creo que hay muchos. Está el caso de Portugal, por ejemplo, en el cual sí se ha reducido el consumo con base en estrategias de reducción de riesgos y daños. En distintos países europeos, de hecho, se redujo las crisis de consumo de heroína con sustitución de heroína, ¿no? con los tratamientos de sustitución de heroína, y en el cual pues se da información, pero creo que en términos de regulación completa no tenemos todavía países, salvo en el caso de la cannabis, y me parece que un buen ejemplo de lo que de una regulación correcta es lo que está pasando en Canadá. Muchísimas gracias a Catalina Pérez Correa por acompañarnos esta mañana. Seguimos pendientes y en contacto. Muchas gracias y buen día. Buen día.